Hola, yo soy Yeiri Gómez y le voy a hablar de la nomenclatura de los compuestos binarios. Y yo soy Yoneli Suero. Bienvenidos. Los compuestos binarios son compuestos en los que intervienen dos elementos químicos diferentes. Para formular los compuestos binarios se escribe primero el metal y luego el no metal. Para formar los compuestos binarios se nombra primero el anión, el no metálico, seguido por el catión, que es el metálico. El cloruro de sodio, la nomenclatura del anión se forma tomando la primera parte del nombre del elemento, que es el cloro, y agregando el sufijo uro. También son compuestos binarios el bromuro de potasio, el yoduro de zinc, el óxido de aluminio, entre otros. Y como vamos a hablar de la nomenclatura de los compuestos binarios, vamos a aclarar qué es una nomenclatura química, que son el conjunto de normas y fórmulas que determinan la manera de nombrar y representar los diversos compuestos químicos conocidos, dependiendo de los elementos que lo componen y de la proporción en cada elemento. Existen tres métodos de nomenclatura para nombrar los compuestos químicos, que son la nomenclatura tradicional, que es aquella que requiere conocer la valencia de los elementos y la relación en que se combinen los átomos. La nomenclatura sistemática, o IUPAC, utiliza los prefijos para indicar el número de átomos de cada elemento, sin requerir del conocimiento de las valencias. Como ya dije, consiste en la utilización de los prefijos numerales griegos para indicar el número de átomos de cada elemento presente en la fórmula. Los prefijos que se utilizan son mono para 1, di para 2, tri para 3, tetra para 4, penta para 5, esta para 6, hepta para 7, octa para 8, nona para 9, deca para 10 y así sucesivamente. El prefijo mono se puede omitir en algunas ocasiones. Como ejemplo de esto, tenemos este compuesto que tiene 5 moléculas de oxígeno y 2 moléculas de cloro y se nombra en la nomenclatura IUPAC como el pentaóxido de dicloruro. También tenemos, por ejemplo, este compuesto que tiene una molécula de azufre y 2 moléculas de hidrógeno y se nombra como monosulfuro de dihidrógeno. Y este compuesto que tiene 4 moléculas de hidrógeno y una molécula de silicio se nombra como tetrahidruro de silicio. Tenemos la nomenclatura de Stott, que consiste en colocar entre paréntesis e inmediatamente después del nombre del elemento un número romano que indica el estado de oxidación del mismo. Si el elemento por casualidad solamente tiene un estado de oxidación, entonces no se escribe. En la nomenclatura de Stott, primero se escribe la palabra ácido, después un prefijo que indica el número de oxígeno. La palabra oso, entre el prefijo para el número de átomo no metálico. La raíz de ese átomo acaba en ico y su valencia en números romanos y entre paréntesis. Siempre debe de estar. Estos tres sistemas de nomenclatura presentan una ventaja y es que existe entonces un lenguaje universal para nombrar los compuestos químicos de modo que es entendible en cada comunidad científica del mundo. Por lo tanto, están hablando en un mismo lenguaje químico, no importa de qué parte del mundo sea, siempre hablarán en el mismo lenguaje. Aquí tenemos un cuadro que nos muestra un ejemplo de las tres nomenclaturas con diferentes compuestos. Un ejemplo está este compuesto que tiene 2 moléculas de oxígeno y una de calcio y en la nomenclatura IUPAC se nombra como monoperóxido de calcio. En la Stott, esos mismos compuestos se nombra como peróxido de calcio. Y en la tradicional se nombra como también peróxido de calcio. Tenemos otro compuesto que tiene 2 moléculas de oxígeno y una de hierro. En la IUPAC se nombra como monoperóxido de hierro. En la Stott, peróxido de hierro 2.
y en la tradicional como peróxido ferroso. Tenemos este otro compuesto que tiene 3 moléculas de oxígeno, 2 moléculas de hierro y se nombra en la IUPAC como triperóxido de hierro, en la STOT como peróxido de hierro 3, en la tradicional como peróxido férrico. Este es un ejemplo de cómo podemos nombrar los compuestos químicos dependiendo de la nomenclatura que estemos usando. Ahora vamos a hablar de lo que es la clasificación de los compuestos binarios. Los compuestos binarios están formados por dos elementos. En este grupo se distinguen los óxidos, los hidruros y las sales binarias. Los óxidos son compuestos binarios formados por un elemento y el oxígeno, a excepción del flúor, que al unirse con el oxígeno forma fluoruro y no un óxido. Los óxidos se dividen en dos grupos, de acuerdo con el carácter del elemento que se une al oxígeno. Si el elemento es metálico, el óxido es básico o simplemente óxido. Cuando el elemento que se une es un no metálico, el compuesto formado es un óxido ácido o anhídrido. Fórmula general de los óxidos. Se representa con una E mayúscula elevada a la X, una O mayúscula elevada a la 2, donde X es el número de oxidación del elemento, ya sea un metal o un no metal, y el 2 es el número de oxidación del oxígeno. Nomenclatura de los óxidos. Para nombrar los óxidos, la IUPAC admite como válidas dos nomenclaturas, la sistemática y la de STO. Ambas se nombran con la palabra óxido seguido del nombre del elemento. Los óxidos básicos es la combinación del oxígeno con un metal. En ello el oxígeno actúa con valencia -2 y el metal lo hace con valencia iónica positiva. Nomenclatura sistemática para los óxidos básicos. Se nombra con la palabra óxido seguido del nombre del metal, cada elemento con su correspondiente prefijo numérico. Por ejemplo, óxido de dicloro, trióxido de dicloro, pentóxido de dicloro, nomenclatura de STO. Se antepone la palabra óxido del metal, indicando entre paréntesis su número de oxidación, el número romano. Por ejemplo, óxido de cloro 1, óxido de cloro 3, óxido de cloro 5, óxido de cloro 7. Óxidos ácidos. Son compuestos binarios formados por la combinación de un no metal con el oxígeno. Nomenclatura de los óxidos ácidos o anhídridos. Con la nomenclatura sistemática de la IUPAC, con el nombre genérico óxido, precedido de los prefijos griegos mono, di, tri, tetra, penta, etc., para indicar el número de oxígeno presente en la molécula y el número del no metal precedido también de los prefijos griegos, para indicar los átomos del no metal que hay en la molécula. Nomenclatura de esto. Se nombra con la palabra óxido de y el nombre del no metal seguido inmediatamente de la valencia con el que actúa entre paréntesis y con el número en romano. Si el número de oxidación del metal es único, se omite. Los hidruros son la combinación del hidrógeno con otros elementos. Si la combinación es con el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el azufre, el selenio y el telurio, se denominan hidrácidos. Su fórmula general es EQN por H. Se denomina con el nombre del elemento terminando en uro, seguido de hidrógeno. Por ejemplo, cloruro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno y sulfuro de hidrógeno. Si las combinaciones del hidrógeno con otros no metales o hidruros no metálicos, su fórmula general es X por HN y tiene nombres específicos. Por ejemplo, amoníaco, fosfina y metano. Combinaciones con metales o hidruro metálico, su fórmula general es
XH por N. Se denominan con hidruros anteponiendo el nombre del metal. Por ejemplo, monohidruro de sodio, dihidruro de calcio. Sales binarias. Las sales binarias son la combinación de un metal con un no metal. El metal actúa con su valencia iónica negativa y el no metal con su valencia positiva. Su fórmula general es A por X por B. Para designarla se utiliza el nombre del no metal terminado en uro seguido del nombre del metal. Por ejemplo, cloruro de sodio, dibromuro de calcio, sulfuro de bario, etc.